video is not on. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es el pastor Ricardo Lozano. El día de hoy me da gusto poder estar hoy compartiendo este estudio de la palabra. Hemos diseñado este estudio de la palabra para que sea un estudio compartido, un estudio donde pues todos los que hoy están participando de alguna manera podamos todos compartir una idea de lo que es el estudio de la Biblia. Hay algo que me agrada bastante antes de siempre de comenzar, primeramente, orar a Dios, para que el Señor tome control de esto que hoy vamos a hablar. Amen. Amén. You don't have to translate that, Don Rick. I understand everything he said. Oh, amén. Amén, brother. Okay. Okay. You got to remember, he has to translate because it's more than just us, Moses. Okay. All right. I pray. Amado Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los que están hoy cerca, Señor, pero los que están también lejos, Señor, pero a la vez están cerca en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Queremos, Padre, que este pequeño estudio de la palabra, en el cual podamos compartir ideas, exponer, Señor, las verdades que tú enseñas en la palabra, podamos ser nutridos, Señor, podamos ser edificados y podamos crecer, Señor, en el conocimiento de la palabra, Señor. Así que gracias en esta hora. Ponemos todo en tus preciosas manos para que tú nos dirijas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Ok, hermanos, pues bueno, voy a, como lo hemos hecho cada semana, siempre compartimos un pequeño estudio de la Biblia. El día de hoy, como lo hacemos también, lo estamos haciendo en 2 idiomas. Voy a tomarme un pequeño tiempo para que Danrick, pues dé un poquito lo que estoy compartiendo al principio y luego, voy a ir relatando un poco más de este estudio y a la vez nos vamos a estar interactuando en los 2 idiomas, ¿ok? Perfecto. Así que si quieres compartir algo, Danrick, de lo que acabo de decir. Okay, so he was saying that today we're going to be having a Bible study. It's going to be a bilingual Bible study. In this case, main speaker is going to be in Spanish, and I'm going to be the one translating this Bible study. So we're going to get started with it. Muy bien. Bueno, en esta hermosa noche, hoy quiero compartir este texto, 3 textos de la Biblia. Y básicamente, pues vamos a estar sumergidos en la palabra de Dios. Hoy estoy compartiendo pantalla. Es un lector de la Biblia. Si lo pueden estar viendo, se llama Bible Source View. Y este lector de la Biblia pues nos da en diferentes traducciones, nos da una idea fresca de lo que la palabra de Dios nos enseña. El día de hoy a este pequeño estudio de la Biblia, yo le he titulado frutos y semillas, porque pues lo que hoy vamos a ver es lo que vamos a poder ver en estos textos de la Biblia. Cuando nosotros hablamos sobre los frutos, siempre estamos hablando sobre una semilla. Y cuando hablamos sobre una semilla, pues estamos hablando básicamente de los frutos. Yo quisiera que antes de pasar al lector bíblico, pudiéramos comprender un poquito que cuando entramos en las profundidades de la palabra, necesitamos conocer que hay algunas reglas de interpretación de la Biblia. A este tipo de interpretación de la Biblia se le llama hermenéutica. La hermenéutica enseña cómo nosotros debemos usar la interpretación de la Biblia. Danrick? Okay, so today we're going to be
getting into today's Bible study. We're going to be using a lot of God's Word. Going to be using a lot of the Bible in this study in particular. We're going to be seeing in the screen that's being presented. There's this software we're going to be using. It's called Bible Source View. It's a Bible lecture, so it gives us different translations of the Bible. It also gives us like a pretty basic understanding of what we're reading in that point in the Bible. And today's lecture, today's Bible study would be titled Fruits and Seeds, where basically we're going to be, when we're talking about a fruit, we have to talk about a seed. And when we talk about a seed, there always has an outcome of a fruit. So that's we're going to be talking about today. And as our preacher said today, we had to understand a little bit what the Bible is saying, how to understand the Bible. And he said that the study of the Bible, or the science, if we could call it, of the studying the Bible, would be called hermeneutics. Ok. Hay dos formas de interpretar la Biblia. Número uno, usamos la exégesis o la eisegesis. ¿Qué significa la exégesis? La exégesis es lo que la Biblia enseña. Y la eisegesis es lo que yo creo que la Biblia enseña. ¿Dan? Okay, so when we're trying to interpret the Bible, there is two things that we have. That is the exegesis and the eisegesis. The exegesis pretty much would be what the Bible is teaching, what the Bible is wanting us to get or to learn, and the eisegesis would be what I understood about that Bible portion in particular. Con esto no quiero decir que solamente hay algunas personas que pueden interpretar la Biblia, no. Lo que realmente yo quiero que hoy en esta noche podamos entender todos es que todos podemos de una manera tener una comprensión correcta de la Biblia. Porque si yo tengo una correcta interpretación de la Biblia, creo yo que de alguna manera esta parte me va a ser más útil a mí como estudiante de la Biblia. Me va a ser un poco más fácil poder meterme a un pasaje y saber qué es lo que enseña la Biblia de ese pasaje. ¿Dale? So with these two things that we're learning today, don't mean that only a certain amount of people can interpret the Bible. What he's trying to say is that we can all be Bible interpreters, and we can all have that ability, but we have to know how to do it. We can learn how to interpret the Bible, and with these two meanings that we just saw, we're going to be learning today how we could be good Bible interpreters, how we can learn how to do it correctly. Perfecto. Este lector de la Biblia, cuando tú lo comiences a usar, se te va a hacer un poco más sencillo, porque la traducción que hoy vamos a usar se llama la traducción viviente. O sea, hay muchas traducciones de la Biblia, pero sabemos también nosotros que tenemos los textos originales de donde podemos extraer la semántica correcta de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que podamos ir un poquito ver aquí, lo que podemos ver aquí se lo estoy señalando, y luego dice aquí, experimentando el drama de la palabra de Dios. Entonces, este lector nos va a dar una forma de cómo narrar. El día de hoy no nos vamos a detener mucho, pero cuando ustedes lo tomen, ustedes realmente podrán ver las personas que están involucradas dentro de esta narrativa de la Biblia. Muy bien, vamos a pasar a leer esto. Si quieres interpretar mientras, Danrick, lo que... Okay, so today we're going to be using this Bible lecture because it gives us different meanings, different situations, gives us a little bit more
the surrounding of what we're reading in the Bible today. So as the title said there of the software, it says experiencing the drama in God's Word. So it does give you like a little bit of a background of what you're reading, in particular in the passages that we're going to be using. So we're going to get on to today's study. Ok. Vamos a abrir nuestro lector de la Biblia. Como yo les comentaba, después yo se los voy a compartir. Ustedes van a poderlo ver. Podemos verlo en el idioma en español. Mira, podemos ver aquí diferentes lenguajes. Mira, por decir, ahorita en la misma pantalla que estamos compartiendo, lo podemos compartir en inglés. Ahora ahí podemos ver que ya ahora está en inglés, ¿verdad? Si ahorita estamos compartiendo estos versos de la Biblia, pues estamos hablando con nuestro hermano Moises Michel y algunas personas que podrán ver este video. Lo puedes compartir en diferentes idiomas, pero ahora pues obviamente pues lo vamos a ver en una versión de español. Veamos al lenguaje español. Aquí estamos viendo la traducción viviente, la que vamos a usar. Y esa traducción viviente me gusta porque habla un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que interpreta realmente lo que la narrativa bíblica nos enseña. Así que en esta noche, mira, vamos a buscar el pasaje que vamos a leer en esta noche, que vamos a ir al libro de Gálatas. Si todos tienen ya su Biblia, vayan al libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a irnos desde el verso 20 y vamos a señalarlo, y luego ya dejo a Danry para que pueda ahí compartirlos. Okay, so as we can see, we're looking at the software here. You can really change languages in the software. Today's Pastor Ricardo will be sending to all of us this software, so we can download it in our computers if you want to do that, because it makes it a lot easier when you want to study, and you can change between languages. You can see a lot of stuff in there. Today we're going to be using the New Living Translation Bible. That's the translation we're going to be using today, and we're going to start going to Galatians chapter 5. We're going to start from verse 20. Muy bien. Ok, ahora yo quiero enseñarles. It's a chapter 5 or chapter 3? You're showing chapter 3. Chapter 5. Chapter 5. Voy a ir simplemente nada más a regresarme al principio de este diagrama de la Biblia, solamente para explicarles lo que estamos viendo en la aplicación, ¿ok? Si gustas compartir eso, Danry, nada más. We are going to be reading chapter 5. He just went up to the top of the page so we can see a little bit of the background of what we're going to be reading today. That little graphic we see on top, but we're going to be reading Galatians chapter 5. De la manera que se puede involucrar más gente en una lectura de la Biblia. Si se fijan aquí, hay 4 personajes aquí que están leyendo la Biblia. Entonces, cada texto de la Biblia está en un color de cada personaje que está ahí. Entonces, si se fijan aquí al principio, dice palabras más frecuentes. Dios está 52 veces, ley 32, ustedes 32, Cristo 24 y Espíritu 19. Si gustas compartir eso, Danry, y luego ya vamos a pasar al capítulo 5, ¿ok? What we can see here on top, it gives us the most frequent words that we see on this chapter. So we can see God. God is 52 times, law is 32 times, and that consecutively with the different words. It gives you like a background of what's the words that are used the most in this chapter, and it also gives you the opportunity, if you saw the
the diagram with the 4 little people that were on the table. You could select that if you have different people on your Bible study. That way, it highlights in different colors the verses that different people can be reading at the same time. Ok, entonces vamos a pasar al capítulo 5. Yo les comentaba al principio que hay reglas de interpretación. Vamos a ver un texto, primeramente, que es una carta del apóstol Pablo, hablada hacia una iglesia, la iglesia de Galacia, y el contexto inmediato nos habla realmente que, si se fijaron al principio, yo les estuve leyendo algunas frases que se usan en este texto y habla mucho sobre la ley. Entonces vamos a ver muchas partes de la ley. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una refutación sobre la ley y la gracia a las personas, a los creyentes de Galacia. Entonces yo quiero que empecemos a leer desde el verso 1, y lo voy a leer un poco más rápido para que ustedes lo entiendan, y vamos a llegar hasta el verso 22, ¿ok? Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, dice, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les ha servido de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, le está hablando a judíos que se habían convertido, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes, dice ahí, pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Y dice allí, esta falsa enseñanza, entonces el apóstol Pablo ya está haciendo una aclaración aquí en este versículo, que hay una falsa enseñanza. Dice, esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Entonces, dentro de la narrativa de la Biblia, sabemos que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y quisiera, Danrick, no quisiera que leyeras todo el texto de la Biblia, hijo, simplemente los versículos que estamos leyendo y nada más simplemente lo que estoy narrando sobre esto, lo compartas, hijo. Okay, so we could see here in Galatians chapter 5, this is Apostle Paul speaking to the church in Galatia. And if we read from the verse 1 to verse 10, we can see that he is talking up to the church. He is speaking to them. And also in those 10 verses, we see that he gives up and tells the church what is the problem that is having. So it gives you the interpretation of letting you know what he is speaking about, what he is wanting to let them know, what he wants them to know. And then it also gives you a chance to tell them what would be the outcome if they don't do it. That's what we can see from verse 1 to verse 10. Muy bien. Entonces, desde el verso 14, voy a ir brincando algunos versículos, pero ustedes pueden ir leyendo todo el contexto. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces, vemos también la problemática que había dentro de la iglesia. Ahora, sabemos todos nosotros que ninguna iglesia, ningún centro religioso está exento de que haya problemas, que haya dificultades,
que haya encuentros entre algunos hermanos. Entonces, ninguna iglesia, nunca nosotros vamos a encontrar la iglesia perfecta. Dan Rick. Okay, so now if we go over up to verse 14 and 15, we can see that he says, "For all the law is fulfilled in one word, even if this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware, lest you be consumed by one another." So we can see here that he's talking about the problematics that they were having in church at the time. We can see in these verses, if we interpret them, that's the way we can see he's talking about the problematics that they had there at church at the time. Ok, ahora vamos al punto central. Vamos al punto central del texto al cual ya ahora sí hemos llegado. Hemos visto la problemática, ya hemos visto el punto a quienes el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta. Y en el verso 22 dice, en cambio, dice ahí, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, ¿verdad? En algunas versiones dice dominio propio, dice, no existen leyes contra estas cosas. Ahora, hay algo aquí bien interesante que a veces pasamos muy de largo en este texto de la Biblia. Pasamos muy de largo la palabra aquí cuando dice la clase de fruto. O sea, en todas las versiones de la Biblia se maneja un solo fruto. O sea, el fruto que Dios va a producir en el corazón del ser humano, en la persona, tiene que ser un solo fruto, porque no podemos decir que tenemos el amor, pero no tenemos paciencia. Entonces, el fruto tiene que ser un fruto en general, un fruto completo, ¿verdad? Que tiene que estar dentro de nuestra vida, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, sí amo, pero puedo odiar a alguna persona. Entonces, de esa manera podemos complementar lo que realmente es el fruto completo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Henrik. Okay, so we could see here in verse 22, he is talking now about the fruit of the Spirit. And as we can see, he doesn't say the fruits of the Spirit, but it's meaning it as a whole fruit, one fruit in total. This meaning we have to have them all at the same time. We have all those kinds of fruit, but it becomes a one and whole. This meaning we cannot be someone that is loving, but we cannot not being joyful. We have to be love. We have to have love. We have to have joy. We have to have peace. We have to have all of them at the same time, because we cannot love without having kindness or without having goodness. You would have to have all of them. As it says there, it is a fruit of the Spirit, not a lot of fruit. So just one, so we have them all. Okay. La contraparte del contexto de este versículo nos lleva hasta el verso 6. Ya después de ver esto, ¿qué es lo que realmente podemos interpretar de este texto? Del verso 1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Ahora, es importante que el fruto del Espíritu, una de las cualidades que vamos a mostrar nosotros siempre es que nunca vamos a sentir un espíritu de superioridad sobre ninguna persona. Esto yo quiero que ustedes lo entiendan. Por eso la misma Biblia nos da una interpretación de sí misma. O sea, yo no le estoy dando una interpretación de lo que yo creo. Simplemente les estoy mostrando lo que la Biblia nos enseña a través de la misma palabra.
Dame. Okay, now from Galatians 5, verse 22, that's what we're reading. We can jump up all the way up to Galatians chapter 6, and we can see in verse 1 that it says, "Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself least, you also be tempted." So this here, now God is telling us we shall never have a spirit of superiority over our brother. We as we're not just saying that in our own words. We're just interpreting the Bible that he's saying that we should have a spirit of gentleness to our brother. Muy bien. Ahora, aquí vienen las preguntas y me gusta esta versión de esta Biblia, porque después de que vemos este texto de la Biblia, nos hace las preguntas. Ahí están. ¿Qué mandamientos dados por Dios pueden descubrir en esta historia? Número 2. Introdúcete en la historia e imagina. Esto es lo importante cuando tú vas a estar haciendo una narrativa de la Biblia. Nosotros necesitamos meternos al papel realmente de lo que ellos están hablando. Por eso tenemos que tener esa interacción con la palabra de Dios y darle esta verdadera interpretación de la Biblia. Y aquí nos dice qué promesas inspiradas por Dios puedes descubrir en esta historia. ¿Cómo puedes vivir más de estas promesas en tu vida? Y luego ahí dice, haz un dibujo que represente lo que estas promesas significan para ti. Entonces todo eso nos va a hacer a que nos lleve a tener un raciocinio, un pensamiento un poco más allá de lo que podamos ver a primera vista. No podemos sacar un solo versículo aislado, porque este tema en general pues trata con los hermanos de la iglesia situaciones que todos nosotros batallamos como seres humanos. Hay cosas que batallamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos afrontar, ¿verdad?, las dificultades de la vida. Dame. Okay, so now as we can see here, after the verses that we were reading, it gives us a great part of verses that we can read in general, and at the end it gives us several questions that we could be answered, so that way we can, from what we were reading, we can get the sense of knowing if we actually learned something or we got something, because it gives us this question that says, which commandments given from God can you see in this story? So that makes you want to question yourself to see what you can see, and you can look back and answer these questions. It also tells you how would you relate this in your daily life? How would you have a relation with what you were reading with your daily life? And also gives this other question that says, which promises inspired by God can you see in this in the verses that you read? So it just gives you a rough estimate of trying to gather up all the it was like 3 chapters that you were reading, and then gives you questions you can answer for yourself. That way you really know you could you learn something, or you can start getting a study of what you were reading. Ok. Otra cosa bien interesante que podemos entender ahora. Yo quiero que levanten la mano. ¿Cuántos fallamos a Dios? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? La mayoría le fallamos al Señor, pero es algo que yo no te lo puedo señalar personalmente, sino que la misma interpretación de la Biblia nos señala. Cuando nosotros la leemos de una manera en contexto general, podemos ver a través de las preguntas, a través de la enseñanza, la Biblia de una manera sistemática, así como la estamos viendo, porque este es un estudio sistemático de la Biblia. Verso por verso estamos viendo qué es lo que
el apóstol Pablo quería transmitir a los miembros de la iglesia. Entonces yo creo que de esa manera, cuando lo vemos así sistemáticamente, podemos envolvernos realmente y vernos a nosotros mismos a través del espejo de la palabra de Dios. ¿Dale? So, in this way of reading the Bible, having the study, try to interpret it this way, we can really get a general in general context. We can see that the Bible, when it's been read like in this way, like systematic way, we can really get involved and we can really grab the Bible and answer these questions and talk to ourselves about what we were reading. That way, we can really get all the reading that we had involved and try to once we have an interpretation, try to put it into our lives and make something that it's not only read, but we can also bring it to life in our lives. Ok. Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente pasaje de la Escritura. Si tienen ahí, vamos a buscar. Permítanme un segundo, déjame nada más. Me sacó de la presentación, creo. Okay. Muy bien. Vayamos a Lucas, capítulo 8. Luke chapter 8. Verso 5. Going to be going to Luke chapter 8, verse 5. Ok, voy a la Biblia. Lucas, capítulo 8. Es un pasaje muy conocido. Verso 5. Y lo buscamos. Muy bien. Vamos a ver desde el capítulo 8. Este pasaje es muy conocido, es una parábola de Jesús. La palabra parábola es una comparación o enseñanza para mostrar algo espiritual. Eso es lo que simplemente significa una parábola, o sea, algo espiritual que el Señor quiera transmitir de lo natural a lo espiritual. Nos trae una enseñanza. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos al verso 1. Si quieres explicar eso que acabo de decir nada más, Damre, para entrar al verso 1 del capítulo 8. Here in Luke chapter 8, we're going to see one of God's parables. And a parable would be pretty much a comparison or a teaching of a daily situation and trying to give it a spiritual context. That is what a parable would be. Okay. Chapter 8, verses 1, okay? Luke. Dice ahí, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. Pongan mucha atención lo que dice aquí, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. ¿Quiénes iban con Jesús? Los 12 discípulos, ¿verdad? Está muy claro ahí. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos.
Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola. Aquí en esta versión que estamos viendo, básicamente Jesús aquí ya es muy entendible lo que Jesús está tratando de mostrar. O sea, está contando una historia en una forma de parábola. Ya comentamos qué es lo que significa parábola. Dice, y una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Y luego entra ahí en la parábola y dice ahí, un agricultor salió ¿a qué? A sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras entre las rocas comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto a ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él respondió, versus 10. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Está muy entendible que la semilla ahí es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ahora, si quieres explicar un poquito así en contexto, Enrique, eso que acabo de explicar, Igor. Yeah, so if we look at the same systematic way of reading the Bible, here in chapter 8 of Luke, we can see in the first 3 verses, God, we can see in the verses explaining who God was with when he started going over to the city and the village to preach. It explains he was with the 12 disciples, he was with Mary, and he was with Joanna and Susanna. So you can see the people that he was walking with. Now, in verse 4, you can see that there is when it says that he spoke by a parable. Now we know what a parable means. Now, then from there, he in verse 5, he starts to give out the parable. That is from verse 5 all the way to verse 8. And at the ending, he said, he who has ears to hear, let him hear. So that's what he finished up with the parable. And in verse 9 is when the disciples asked him what the parable meant. When they asked what it meant, he said, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that seeing they may not see and hearing they may not understand. So he's explaining there that he has given them the way that they can understand, but for the rest of the people he spoke in parables, so that way they can know what he was meaning
or the preach that he was trying to give out was a little bit more easy understanding for the rest of the people. And from verse 10 up going, he explains the parable to the disciples. That well, it's a parable we usually all know. Ok. Ahora, aquí hay algo bien interesante que podemos aprender el día de hoy. Yo les quiero preguntar a todos los que están aquí, ¿quién es el que lleva la semilla? ¿Quién es el que lanza la semilla? ¿Quién es el sembrador? Rick, si quieres, can you explain that? Now, he wants to give us a quick question. He wants us to answer his question. Who is the person that is giving out the seed? Like in a normal situation, who would be the person that is throwing out the seeds? Okay, go ahead. That would be the teacher or the preacher that would be doing that. Okay, dice que sería la persona que está enseñando o la persona que está predicando, la persona que está aventando la semilla. Ok. Ahora, ¿la semilla solamente algunas personas la pueden sembrar o todas las personas pueden sembrarla? Now, second question is, can the seed only be thrown by a certain amount of people, or can anybody throw out it and do a seed? Yes. Well, it depends on the person who's throwing out the seed. Some people will throw out bad seed. Some people throw out good seed, and that seed falls on fertile soil. Other seeds will fall on a rock, as the Bible says, and it will not be watered. But when you throw out a seed and it falls on fertile soil, that seed is going to multiply and grow a nice tree, and that tree will throw out more seeds and more will be multiplied. But if the person who is throwing out seeds, the seeds are defective, it ain't going no place. It would not grow. Bottom line. Dice que como existe gente que puede lanzar o sembrar la semilla, pero que sea una semilla buena o sea una semilla mala. Mientras alguien avienta unas semillas y cae en tierra fértil, la semilla va a empezar a brotar. Si cae en piedras, no va a brotar, pero aún si cualquier persona que aviente la semilla, esa semilla que avienta es una semilla defectuosa, aunque caigan en tierra fértil, esa semilla nunca va a brotar. Ok. Yes. Ahora, tercera pregunta. Before we move on, Pastor Ricky, Ok. we have to remember the seed is referred to the Word of God, right? So in this passage, Jesus is saying the seed is the Word of God. So it's whoever is preaching the Word of God, if they have the discernment from the Holy Spirit, the seed will grow because it is the interpretation that God has given. But even the devil knows the Word of God. But what the devil tries to do is change the Word of God. So in this reference, the seed. So he's trying to change the seed so that wherever it goes, it becomes a lie. And so the Bible teaches us that we never are to add or subtract from the Word of God. But we have to always understand and interpret the Word of God and study the Word of God and let the Holy Spirit reveal through revelation what this means. En este caso, la semilla se está refiriendo a la palabra de Dios especialmente, está refiriéndose específicamente a la palabra de Dios, pero aún así el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo también lo que puede tratar de hacer es cambiar
o moverle un poco aquí y allá la palabra de Dios para tratar de aventar esa semilla. Por eso Dios dice, tenemos que tener un buen discernimiento, tenemos que tener un buen discernimiento espiritual para poder lanzar una buena semilla. Y también la Biblia nos enseña que no debemos de cambiar, ni mover, ni agregarle, ni quitarle nada a la palabra de Dios, ya que esto es lo que el diablo quiere estar haciendo, quiere cambiar la palabra de Dios para cualquier cosa que él quiera sembrar a una persona, siempre sea una mentira, siempre sea algo equivocado. Por eso que nosotros debemos de estudiar y pedirle a Dios discernimiento espiritual para poder lanzar siempre esa buena semilla. Ok. Ahora, aquí hay algo bien importante. Gracias, Sister Michelle. Thank you. Aquí hay algo bien importante que debemos de entender en esta interpretación de esta parábola. Número uno, que la semilla es la misma semilla. Número dos, la semilla, lo único que cambia es que cae en diferente tipo de terreno. Ahora, tenemos que entender que ese tipo de terreno es el tipo de corazón que las personas muestran cuando escuchan la palabra de Dios o escuchan el evangelio. Porque la semilla, el sembrador siempre va a sembrar la semilla, pero aquí sí es algo interesante que nosotros sembremos la semilla sin diluirla, como dice nuestra hermana Michelle. Es algo importante. Si nosotros no diluimos la palabra, si nosotros hablamos la palabra entendible, la palabra comprensible, la palabra que realmente tiene que ir al corazón, o sea, no podemos agregarle, no podemos quitarle, no podemos restarle nada a la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos hablar del amor, pues hablemos del amor. Cuando tengamos que hablar realmente, como dice la palabra, de la ley, pues tenemos que hablar de la ley. Entonces, yo creo que una manera correcta de lanzar la semilla es que simplemente nosotros tenemos que dejar que el efecto de la palabra suceda cuando tiene que suceder, porque si la palabra cae, nosotros no podemos conocer el corazón de las personas. Esto es algo que ustedes como jóvenes también deben de comprender, que nosotros no sabemos qué efecto va a tener esa palabra en la vida de cada persona. Hay algunas que la van a recibir, hay algunas que no lo van a recibir, pero nosotros tenemos que entender que el efecto de la producción, de que la semilla germine, es completamente de Dios. No depende de nosotros, sino que depende de Dios. Por eso dice que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Danre. Okay, so we're seeing here that in this the interpretation of this parable, we have three different points that we can put on, and the number one point is that the seed is always the same seed. The second pointer we can put out is that the only thing that changes is the place where the seed ended, and this meaning that that place where the seed ending would mean the different kind of hearts where we're going to be putting the seed in. It means the different kind of hearts that it can end in. And it's something important that we said here, as Pastor Michelle said, we can't add or subtract, or pretty much we can't dilute the word of God. That if we want to talk about the love of God, we have to talk about the love of God in full. We can't just do halfway, or we can't just give the message halfway, or add a lot more than we should. We should have to do as it is. And we have also the other thing that we have to know is that we have to let the word of God effect to come. The word of God, the effect or the outcome of us putting that seed in someone's life will always the outcome of us planting that seed would always depend on God. If the person is gonna, if that fruit is gonna come out of that seed, will always depend on God. So that's something that we also have to understand, that we can't rush that. We can't be thinking about it all the time. We just have to plant the seed, and the rest God will take place on that. He'll know if he wants that fruit to come out or not. Ok, con esto
me gustaría terminar este estudio de la Biblia. Hemos visto dos pasajes que nos hablan sobre los frutos, pero también nos hablan sobre la semilla. Y realmente con mucha humildad, con un corazón realmente entrañable y con mucho amor hacia todos ustedes, esto es lo que el Señor hoy me ha puesto para compartirles. ¿Tenía algún otro texto de la Biblia? Pero sí, cuando lo vemos a la luz de la palabra y cuando lo vemos de una manera sistemática, pues sí nos lleva un poquito más tiempo estudiar cada versículo de la Biblia. Y realmente que este estudio hoy quede grabado en nuestros corazones, que quede plasmado realmente cómo nosotros tenemos que darle una interpretación correcta a la Biblia y de esa manera nosotros ser partícipes también, partícipes de que tenemos que poner empeño en el estudio de la palabra, o sea, no nada más simplemente agarrar la Biblia y hojearla, no, simplemente darle, rumiarla, realmente darle un sabor, a un sentido, ¿verdad? A un estudio de la Biblia. Entonces, de cierta manera, esto es lo que yo quería compartirles y esperamos, voy a tener un pequeño espacio para preguntas, para compartir ideas, pensamientos de cada uno de ustedes, de lo que el día de hoy apercibieron de este estudio de la palabra. Okay, so with this last verse that we had or gonna have, I really didn't understand that part, but he says that with all the love that he has towards us, without the love of God, he really wanted this to be the today's lesson, talking about the fruits and the seeds. So we looked at two different books of the Bible where we saw different texts speaking about the seed and a given fruit, and well, he just wants to tell us that we should always want to be known and always want to learn of how we should really interpret the Bible. That interpreting the Bible is not just open up the Bible and we're just gonna read it a little bit superficially. That we really have to get into it. We really have to put a part of ourselves, give it a little bit more from ourselves to really interpret correctly what God wants to let us learn. That the time that we're reading the Bible, that we should always really get into it. We should always put it put a little bit more effort of ourselves. That way we can really be participants in interpreting correctly the Word of God. And now we're gonna get in a little space for us. If you have a question, if you have just something you want to say about what today's lection that we had, today's study. Brothers and sisters. It's open for. It's open for questions, folks. Any questions? Yeah. Good job, Ricky. ¿Algún comentario, algo que quieran decir, preguntar, lo que sea? ¿Por qué no, pa? Puedes continuar. ¿No hay ninguna pregunta? Débora? Pastor Moises? You have a question or algo, something? Yeah, well, what I would say is that you hit it on the head when you speak about the fruits of the spirits and all those things. As a Christians, we must always try to always be
right on cue, because as a Christian, you are always looked up to either in a positive way or either in a negative way. You guys hear me, right? Okay. Yeah, So we hear have to be we always be mindful of that. So as the Bible I forgot, I just saw it here. I just read it when Pastor Ricky was going through his text that we should not we should always be humble. We have temperance, long suffering, all these qualities as a Christian, whereby you're not judging someone, but you must have all these. Bible speak about what the fruits of the spirit, what the fruits of the spirits are. So these are things you must always be mindful of as a Christian. That's all I have to say. Solamente él quería comentar que cuando estás hablando acerca del fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu que diste ahí en el clavo, que es algo que todos debemos de tener, que es algo que nosotros siempre debemos de buscar, tenerlos todos al mismo tiempo, que tenemos que tener esa humildad, que no tenemos que ver desde arriba a nuestros hermanos ni nada por el estilo, que siempre debemos de buscar tener en práctica todos estos frutos en nuestra vida. Amén. Y nosotros como cristianos es algo que debemos de hacer. Debemos de tener estos frutos y debemos de ponerlos en práctica al día. Amén. Alan, ¿quieres compartir algo, hijo? Lo que nazca de tu corazón, hijo, expresa lo que sientas a través de lo que habló Dios hoy a tu vida respecto a esto que vimos en estos textos de la Biblia. Pues es que no sé cómo expresarme, pero pues fue algo bonito, es algo, pues como dije desde el principio, es algo nuevo para mí todo esto que estemos hablando nuevamente de la palabra de Dios, porque pues sí, ya lleva mucho que no escuchaba ya de la palabra de Dios y es algo muy bonito que me está llegando y pues gracias por pues, nuevamente tomar el tiempo de hacer esto casi para mí, más o menos. Pues todo fue muy bonito. Qué bueno, hijo, gracias. Alan just said that Randy? he's just really thankful of us giving this time. He just wants to thank us again for having this time for him, because it had been a long time since he was learning and he was hearing the word of God. So for him having this time of learning, of talking about God, of talking about his word, he says he just feels very nice. He says it's a very great feeling that he's having on inside of him. So learning a lot of new stuff in these past weeks that we're doing, and we're just very, very thankful for all this time that we're putting in for him to continue on learning. Amen. Does he have a Bible? Que si tienes una Biblia. La tengo por el teléfono. Es una Biblia sin It's físico on his- como tal, ¿no? It's Yeah, on it's his on his phone, but he phone. doesn't have a physical Bible. Yeah. Okay. Okay, we have to fix that. We have to get him a Bible. Okay. We'll send him one. Yeah. Okay. Dice que ellos se van a encargar de eso, que te van a hacer llegar una Biblia. Amén. Pues gracias. No hay de qué. No hay de qué. Gracias, Moisés. Hermana Debbie. She's just smiling. Noches. Buenas noches. Good night, everyone. Pues yo nada más quiero, pues darle gracias a mi papá porque hoy compartí una palabra, cada lunes, que se está haciendo esto, pues es algo, es como, se empieza la semana los domingos, pero es como empezar la semana bien, empezar la semana, aprendiendo algo nuevo, me gusta que, pues, a pesar de que toda mi vida he estado, pues, escuchando la palabra de Dios, aún así cada lunes no es como que, ay, ya he escuchado eso, no, como que es algo que me refresca, o sea, hay cosas que no había escuchado, por ejemplo, esto de la palabra, de la parábola
del sembrador y eso, como que a veces siento como que lo había escuchado, pero ahorita que soy más consciente, como que ya lo entiendo y como que ya lo razono, porque pues da mucho a entender que pues uno también puede plantar esa semilla en personas de nuestra edad y darles a conocer la palabra de Dios, a que pues desde ahorita también empiecen a saber lo que es, porque pues por ejemplo en mi universidad veo a muchas pues estudiantes que van a un grupo bíblico en mi universidad, pero pues ya después los escucho su vocabulario y su forma de ser y siento que solamente lo hacen por compromiso y no realmente para aprender sinceramente la palabra de Dios, y siento que sí necesitan mucha ayuda, más que nada porque muchos están sin sus familias aquí. Pues me siento afortunada porque yo pues tengo mi familia aquí, tengo este tipo de Bible study y no sé, me siento afortunada y agradecida con todos ustedes, los amo. Amén. She just said she just wanted thank also having this Bible study that's been very refreshing for her. That even though that she grew up with the Word of God and her surroundings at all times, she's never felt as okay, I have already heard this or this and that. She's always taken the studies that we've been having this past weeks into her lives. It's always having something new of her to learn, something very refreshing for her. Like today's study, she says she's always heard about this parable, but it's only been superficial. But now that she has a bigger understanding, and she knew how she could go through the verses, she had a whole another understanding of a story that she had always been hearing. So she's very thankful for that, and also that in today's lesson, she learned that she can also be giving out the seed to the people that are in her age. She now knows how she can interpret the Bible, how she can do for her to throw out that seed to people in her college, because she says she sees people in her college that go to Bible studies in college, but they really don't put the Word of God into their lives, because then she sees how they are on their day by day, how they speak and all that. So she says she's very thankful for having this Bible study. That way she can learn how to give out the good seed, how to give out the better seed, and very thankful because a lot of people on her college aren't with their families when they're in there, and well, she's happy having this Bible study and having this big family. Amen. Amen. Very good, Dad. Very good. Good name. Hermana Alma, ¿quiere compartir algo? Una expresión de la bondad de Dios a su vida. Buenas noches. Pues todo ha sido muy grato, todo ha sido muy refrescante, y pues muy comprometedor a la vez, porque la próxima semana me toca a mí, entonces sí tengo que pedirle mucha dirección a Dios sobre la enseñanza que les voy a compartir, porque hasta ahorita todo lo que hemos escuchado enriquece mucho, tanto a Alan, que está bebé, como a nosotros, saber si realmente estamos haciendo las cosas para el Señor o para agradar al hombre. Entonces, me siento muy comprometida. She said she feels very very grateful. She's felt all these studies that we've been having very refreshing into her life, but she also feels that what we are doing is also giving her something to do, because she feels very compromised for her being the next one to give out the Bible study, and she really wants to ask God about what she's going to say, because everything that has been given out, every study that we've been having week by week has been of great impact into her life. So she wants to have that same impact in when she speaks to the life of ours. So
She says Amen. she's grateful, but she also is feeling a little bit with that compromise of giving out a good Bible study. Amen. To God be the glory. Alma, let me encourage you. When I first started teaching the Word of God, I was nervous and I was a little bit scared. But through prayer and supplication, let your request be known unto God. He will give you the words that we need to hear, that need to be taught. So it's really not, even though you deliver it, it's Holy Spirit driven. So just seek the Holy Spirit, and before you know it, you'll have a word before you, and he'll drop it into your spirit, and it'll just come easy. So don't stress over it. Dice que ella te exhorta, que ella te dice que ella cuando iba empezando a impartir la palabra de Dios, cuando estaba sus primeros estudios bíblicos, ella tenía mucho miedo, sentía con mucho compromiso, pero que hables con Dios por medio de oración y de súplicas a Él, que tú le pidas a Dios lo que quieres que Él te dé y se te dará, y que de igual manera tú eres la que está dando, tú eres la que está impartiendo la palabra de Dios, pero todo está siendo por medio del Espíritu Santo. Así que si estás si tú le pides al Espíritu Santo, si tú dejas que el Espíritu Santo te vaya guiando, todo lo demás va a seguir en un buen curso. Así que simplemente pedirle al Espíritu Santo que te cubra, que te dé la palabra correcta, y dice que cuando pienses hacer eso, instantáneamente vas a tener una palabra que dar, vas a tenerla en tu corazón y vas a poder hacerlo sin problema. Thank you, Michelle. Yo quiero compartirles algo así rápidamente. La primera vez que me invitaron a compartir la palabra de Dios, yo me recuerdo que el pastor me dijo un pastor, ¿sabes qué? Quiero que compartas un día viernes en la iglesia. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, sí, está bien, pero cuando ya empecé a profundizar en la palabra, me sentí sumamente comprometido con Dios, porque tenemos que entender algo, todos los que leemos la Biblia. Cuando tú abres tu Biblia, básicamente Dios, el autor de la palabra de Dios, está presente ahí mismo en el momento, porque dice su palabra que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces se hacen vida primeramente en nosotros, se tienen que hacer vida. O sea, la Biblia tenemos que aplicarla a nuestra vida. Este estudio yo lo aplico hacia mi vida personal. Nunca dirijas tu estudio de la Biblia hacia una sola persona, no lo enfoques en alguien. Nunca le des la interpretación de darle un sentido a una sola persona. No, deja que la Biblia hable por sí misma, para que el Espíritu Santo sea el que hable. No seas tú, ni sea yo, ni sea nadie. Y yo me acuerdo cuando me invitaron a predicar, me acuerdo que me dio diarrea, se me ponchó la llanta del carro. Estuve así a minutos de decirle al pastor, ¿sabe qué? Bueno, de hecho sí le dije, ¿sabe qué? No voy a poder llegar al estudio de la Biblia, me dio tanto temor, tanto temor, tanto miedo. Pero ya después, yo me acuerdo que me dijo el pastor, dijo, pues yo no sé cómo le vas a hacer tú, dijo, pero pues tú vas a dar ese estudio de la Biblia. Y ya fue como que ya dije, no, pues sí, no tengo que tener temor. Pero ya después de que me tocó compartir el estudio de la Biblia, fue de mucha bendición. Entonces ya te das cuenta que es Dios quien te mueve. Entonces, Henry. He says he remembers the first time that he was invited in church for him to give a Bible study, for him to preach. He said once he told him he was very, very scared of doing it. He felt very, very compromised once he started to go into the Bible and start reading, because he really felt that once you're in the Bible, you're reading, you're studying to do your study, you feel God, that him being the author of the Bible, you can feel him being right next to you. You can feel the compromise that he's right there, and
you can feel him being there with you when you're doing all of this. And he remembers that he was going to give the Bible study on a Friday, and he remembers that day he had a huge stomach ache, he had diarrhea. When he was going on the way to the church, her tire got flat. The tire got flat. He had a flat tire and everything. He even called the pastor and said, "You know what? I'm not gonna make it. I'm not gonna be able to get a church." And what the pastor said is, "I don't know what you're gonna do, but you're gonna give that Bible study. I don't know if you're here, but you're gonna do it no matter what." And he said, "Okay, well, I'm not gonna have this fear. I gotta overcome it. I gotta go to church." And once he was up there in the pulpit, he felt he really says that once you're up there, God is the one that's speaking for you. You're not the one speaking there. So all you got to do is prepare, know what you got to do the right interpretation and what you're doing. And he also says once you're giving out a message, you should always put it towards your life, how you could use it in your life, not do it for someone else, like speaking especially to someone, like trying to speak and give a message to a specific person. For you to do it, you should put that message in your life and use it as you're speaking, and that's the way to go. That God, once you're up there, God will be speaking for you, and all fear you have will just go away. Amen. Amen. Okay. Very good. Well said. Ok, pues básicamente este estudio es de las 9 a las 10:30, quedan 9 minutos. Quiero que nos despidamos en esta noche. Primeramente, darle gracias a Dios, porque Dios es el que está presente por medio de su palabra, en medio de nosotros y con nosotros, y en nosotros está el Señor. Y creo que la dirección que debemos tomar a través de este estudio es hacernos preguntas. Háganse preguntas, qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, de qué manera puedo poner en práctica lo que aprendí el día de hoy. Y yo creo que Dios siempre te va a dar las respuestas a lo que tú necesitas, porque tenemos que entender algo. Dios nos va a hablar a todos de una manera diferente, o sea, así Dios habla. Entonces, vamos a orar en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Y yo le voy a pedir al pastor Moises que nos despida en esta noche, y damos gracias por eso. Amén. Okay, so he just want to let us know that because time going, we're getting to the end of this Bible study. Want us all to finish out in a prayer, and he says, God is the one that is in between us while we do this Bible study. He's the one that is with us, and you should always try to get this Bible study. Ask yourselves questions of what you could do to get this, what you learned in your life, and God will always have the answer. God will always be there, and He will always give you the answer to whatever question you have towards Him. You just have to ask and put into your life whatever you learned. So we're gonna ask Pastor Moses to end this meeting with prayer. Oh, sure. Merciful God, we thank you for your mercy and your grace. We thank you, Lord, for this lesson that we have, Lord, that you continue, Lord, to plant good seeds in us, that we will plant seed into others, merciful God. Gracious God, we thank you for your words that are sharp and alive and powerful than any two-edged sword, Lord. And we thank you that we should have the faith, Lord. You said faith is the evidence of things not seen, but the substance of things yet hoped for. So, merciful God, we will stand on your word. Gracious God, we are so blessed beyond measure, Lord. We thank you for your unmerited favor in Jesus Christ. In you we live, in you we breathe, Lord. And thank you that every good and perfect gift is from above God. Merciful God, we just want to bless your holy name and say glory in the highest, Lord. We give you all the praise, all the honor and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, brothers and sisters, good to see you. God bless you. God bless you. Oh, we didn't